A continuación tendremos un bloque de masterclass que nos demostrará la importancia del propósito en las empresas actuales. ¿Ya? Una clase magistral o masterclass es una clase impartida sobre una determinada disciplina por un experto de esa disciplina, por lo general en cualquiera de las artes. La publicidad, el marketing, las ventas son artes de la rama de las artes liberales y requieren cierto tipo de maestría que se logra con el ejercicio de la aplicación y la experiencia. Lo importante de este tipo de clases es que tienes la oportunidad de asistir a una formación impartida por un profesional del campo sobre algún aspecto de un tema extenso o nuevo, que normalmente suele ser muy difícil de encontrar en ofertas académicas. Por ello, en este bloque pedimos que para aprovechamiento óptimo de esta clase magistral, por favor escriban todas las preguntas que deseen hacer al expositor en el icono Q&A que está en la parte de abajo de su presentación, los que están en el webinar. Q&A es por Question and Answer, preguntas y respuestas. Sus preguntas quedarán registradas. Nosotros haremos una simplificación, unificación y selección de preguntas y daremos paso a que el expositor las responda luego de su presentación. Dicho esto, nos da mucho agrado tener de invitado a Alberto González Otero, español radicado en Holanda ya hace varios años, experto en diseños de propósitos para empresas, fundador y Chief Purpose Officer de Just on Purpose, profesor internacional de negocios en la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, 20 años de experiencia comercial y en puestos de liderazgo en ventas y experiencia de cliente, miembro del Advisory Board, mentor, consultor y speaker, que nos compartirá hoy lo que el diseño del propósito inspirador es para un colaborador. Es un honor tenerte aquí con nosotros y te quedamos muy agradecidos por todo lo que de tu experiencia nos compartirás. Alberto, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias también, Juan Carlos. Muy buena presentación, con muchos datos, muy, muy interesante. Y la verdad es que, bueno, es un placer, ¿no? Porque yo no había visto la presentación en su totalidad antes de ahora. Y es un placer, como digo, ver cuánto se menciona el tema humano, ¿no? Estamos hablando de empresas, estamos hablando de negocios, pero realmente los datos nos dicen que el valor para las personas de estar trabajando en una empresa, pues muchas veces tira más por lo humano, por las relaciones con los demás, por la cultura de la empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a hablaros un poquito de propósito y un poco de qué es esto del propósito y liderar con el mismo. Como decía Miguel Ángel, pues bueno, soy un español que vive en La Haya, en Holanda. Y bueno, pues aquí ya llevo 13 años. Voy a compartir un poquito mi pantalla con vosotros para poneros una presentación. Y bueno, mi propósito con esto es intentar inspiraros un poquito a vosotros para ver una manera nueva, quizá algo que está ahora marcando más tendencia, pero un modo nuevo de liderar, ¿no? De llevar empresas, equipos y, en definitiva, profesionales, individuos que bueno, trabajan no para nosotros, pero trabajan con nosotros para pues, conseguir resultados comunes y siguiendo un propósito común. Yo soy de una región del norte de España, Asturias. Ahí veis una foto de unos de mis sitios más bonitos, preferidos de donde soy yo. Pero ¿quién soy yo, no? Aparte de todas las cosas que Miguel Ángel ha dicho, que son muchas cosas, soy el fundador de Just on Purpose, que es una empresa de consultoría, de coaching, sobre liderazgo y a través del propósito, ¿no? Lo que hago es pues ayudar a las empresas, a equipos, a líderes a descubrir su propósito y hacer una transformación para maximizar sus resultados. Pero no solo esto, sino también hacer de sus resultados algo más sostenible y más en el largo plazo, más que pensando solo en el plazo inmediato, ¿verdad? Pero yo vengo aquí a hablar de propósito y bueno, quizá yo en un principio puedes decir, bueno, yo podría decir, no soy la persona
más idónea para hablar con esto, porque yo he vivido muchos años de mi vida sin un propósito claro. Lo que veis ahí en el fondo es la universidad en la que yo estudié. Bueno, yo estudié gestión y administración pública, una carrera universitaria que sinceramente yo no sabía ni lo que era prácticamente, ¿no? Pasé más tiempo, no se lo digáis a mis padres, pero pasé más tiempo en la cafetería que quizá en las clases, ¿no? Pero al final, bueno, tenía que estudiar algo, elegí esa carrera, la hice y luego, bueno, pues había que hacer un máster y también hice un máster. Y al final, pues bueno, fui haciendo las diferentes etapas que todos un poco intentamos hacer, más en base no tanto a lo que yo quería y a lo que a mí me gustaba, sino a lo que se esperaba un poquito de mí, ¿no? Tal es el caso que yo al final, ya cuando acabé mi máster, lo que quería realmente era pues trabajar, ¿no? Y el primer trabajo que tuve, incluso después de mi máster, fue vendiendo enciclopedias por las casas, ¿no? Picando puertas, como se suele decir. A las 10 de la mañana me llevaban a un sitio, en un pueblecito, una ciudad de mi región, y allí me dejaban con un maletín, con un traje, una corbata, muy bien presentado, y ahí tenía que picar a todos los timbres, a todas las puertas de todas las casas e intentar vender, ¿no? Y a las 10 de la noche, después de todo el día haciendo eso, me recogían, me llevaban a un bar donde normalmente estaba el gerente, y ahí tenía que decirle si había vendido ese día o no, ¿no? Pues esa fue mi primera experiencia laboral después de mis estudios. Y como digo, el problema, normalmente lo que digo es que el problema es que yo era bueno vendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo he pasado pues 20 años en ventas, los últimos muchos años también como líder, como directivo de ventas, directivo comercial en diferentes empresas, siempre a nivel internacional, siempre con éxito, pero como siempre digo, 20 años en ventas y a mí realmente no me gustan las ventas, ¿no? Entonces, a mí, bueno, siempre tuve esta cosa de decir, ¿qué puedo hacer que no sea vender? ¿Sabes? ¿Qué puede ser? Porque al final yo no sabía qué hacer, ¿no? Y cuanto más experiencia tienes haciendo algo, pues más difícil es encontrar algo distinto y también hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces a mí me costó mucho, pero sí que tuve diferente inspiración en todos estos años para hacer lo que hago ahora y que me dedico con Just on Purpose. Pero ¿qué es el propósito? El propósito es la razón por la que algo se hace, se crea o por la cual existe. El problema principal es que si nosotros salimos a la calle hoy y empezáis a preguntar a la gente, oye, ¿cuál es tu propósito? Y me da igual que sea seguramente Ecuador, que sea México, que sea España o que sea los Países Bajos en Holanda. La mayoría de la gente no tiene respuesta para eso o te miran como si estuvieses loco, como si fueses un monje del Tíbet que acaba de escaparse de allá y que es muy espiritual. Al final, nosotros vivimos nuestras vidas haciendo cosas, pero realmente no nos planteamos muchas veces por qué las hacemos. No sabemos la causa, sino que muchas veces las hacemos porque se espera de nosotros que las hagamos. Una de las fuentes de inspiración que tuve durante todos estos años para eventualmente encontrar, descubrir mi propósito y hacer lo que hago ahora mismo fue el estudio, la investigación de las zonas azules, The Blue Zones Research. Estas son, bueno, pues unas zonas que encontraron personas de National Geographic, en combinación también, en colaboración con otras instituciones que estudiaban cuántos años vive o puede vivir el ser humano, ¿no? Entonces empezaron así, querían estudiar en el mundo en qué sitios pues había gente que vivía más años en proporción con el resto del mundo. Y encontraron estas 4 zonas azules en un principio. Loma Linda en California, la península de Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia y también Okinawa en Japón. Creo que también está Vilcabamba en Ecuador, que también creo que está ahí cerca, pero no llegó al nivel de estas otras 4 zonas azules. Esta gente se fue allí. ¿Y por qué? Porque vieron que la proporción de la gente que vivía más de 100 años, más de 90, más de 80, la gente que vivía más años estaba con mucha ventaja sobre el resto del mundo en esas zonas. ¿Qué pasa? Que se fueron allí, empezaron a hacer mucha investigación, muchas entrevistas a toda esta gente y les preguntaban sobre sus hábitos durante, no solo ahora, sino durante toda su vida, diferentes etapas de su vida. Y encontraron lo que ellos llaman el Power 9, ¿vale? Que son 9 factores
comunes en todas estas zonas que son muy remotas, ¿no? Están cada una en un sitio del mundo distinto, pero 9 factores, 9 hábitos que toda esta gente tenían. Eran muy activos, no hacían igual ejercicio como lo hacemos nosotros de irse a correr o ir al gimnasio, sino que se movían, caminaban, trabajaban en el jardín. Tenían un sentido de pertenencia, tenían algo de lo que eran parte. Ponían a la familia primero, eran parte de una comunidad también, pero se juntaban con la gente adecuada, gente que compartía los mismos valores. También bebían un poquito de alcohol, no era que se emborrachaban todos los días, sino que bueno, tomaban un poquito de alcohol. Por ejemplo, en Okinawa, en Japón, era sake, en Cerdeña era un poquito de vino. Y también tenían una dieta basada principalmente en plantas. No comían mucha carne, no eran vegetarianos, ni veganos, ni nada de esto, sino que bueno, tenían acceso muy reducido, muy limitado a carne, un par de veces al año muchas veces. También tenían una regla, que era la regla como del 80%, la llamaban, por ejemplo, en diferentes sitios, y esto lo decían antes de empezar a comer. Igual que en diferentes países se dice buen provecho, bueno, pues bon appetit o lo que sea, pues allí se decía, pues recuerda la regla del 80%. Come hasta que estés 80% lleno y ahí para ya. Y eso te ayudará a vivir más años. También tenían diferentes modos para poder relajarse. Practicaban meditación o mindfulness, diferentes cosas, y les ayudaba a reducir sus niveles de estrés. Y por último, tenían un sentido del propósito muy claro. Sabían su propósito. Si a esta gente les preguntabas, incluso tenían palabras. Por ejemplo, en Costa Rica tenían la palabra que se llamaba, un par de palabras que decían plan de vida, ¿no? Si tú en esa zona vas allí y dices, ¿cuál es tu plan de vida? Inmediatamente la gente te lo podía decir. Y en Okinawa, en Japón, lo mismo. Tenían una palabra que a mí me inspiró mucho, que es la palabra ikigai. Iki viene de vida y gai viene de valor, ¿no? Es una cosa así como darle valor a tu vida. Pero una traducción un poco más literal es aproximadamente la razón por la cual te levantas por la mañana. ¿Por qué te levantas tú por la mañana? ¿Verdad? ¿Por qué nos levantamos? ¿Nos preguntamos estas cosas? Seguramente no, ¿no? Y es mucho mejor para el individuo el saber pues, por qué haces las cosas que haces, por qué te quieres levantar todas las mañanas. Hay un diagrama que es bastante conocido, que podéis encontrar en internet si ponéis la palabra Ikigai, y que bueno, trata de decirnos que el Ikigai o tu propósito es básicamente algo que combina algo que te encanta hacer, algo que amas, algo en lo que eres bueno, algo que el mundo necesita o que aporta valor a otros, no solo a ti mismo, y algo que a la vez, por lo que te puedan pagar, porque al final necesitamos tener dinero para poder seguir siguiendo nuestro propósito. La combinación de estos 4 círculos, pues ahí en el medio, si hacemos el tic en en esos círculos, estaremos más cerca de nuestro propósito. Entonces, bueno, está demostrado, hay muchos estudios, mucha investigación, que las personas con un sentido de propósito claro viven más años, tienen una mejor salud y son más felices. También en este research, en esta investigación Blue Zones, no solo constataron que las personas viven allí más años, sino que también sufrían menos enfermedades terminales como cáncer y otras, y que también parecían ser mucho más felices. Pero esto no solo digo yo, lo dicen todos esos medios, pero no solo las personas. Al final estamos hablando de esto, ¿no? El valor humano de lo que es la empresa, ¿verdad? Eso es a lo que la gente, bueno, pues le importa de verdad. Sus familias, cómo a través del trabajo pueden ayudar a sus familias, cómo pueden crecer ellos, cómo es la cultura, hacer amigos en las empresas, colaborar bien. Las empresas también viven más años, son más sostenibles, la gente es más feliz en ellas, y todo si se tiene un propósito claro. Pero el propósito un poco a veces se confunde, ¿no? Porque tenemos tradicionalmente ya desde hace como, dependiendo también de los países, ¿no? Pero hace igual 12, 15 años, las empresas empezaron a tener como una visión, una misión y unos valores, ¿no? Era algo como que toda la empresa todas las empresas tenían que tener, claro, y lo ponían en las paredes allí, ¿no? Esta es nuestra visión, esta es nuestra misión, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es el propósito? ¿No es la misión? Hay mucha gente que se confunde.
la explicación es un poco esto, ¿no? La misión es lo que haces como empresa. La visión es dónde y cuándo te ves haciendo lo que haces. Es decir, nosotros queremos estar en 2030 a este nivel haciendo lo que hacemos, ¿vale? O en esta zona geográfica o cualquiera que sea el objetivo de la empresa. Y los valores es cómo lo hacéis, ¿eh? Eso es un poco lo que te lleva a hacer lo que haces como empresa y cómo lo haces, con integridad, con confianza, con los valores que se tengan como grupo, como organización. Ahí en el medio estaría o nos faltaría el porqué, y el porqué es realmente el propósito. ¿Por qué las empresas hacen lo que hacen? ¿Cuál es el impacto que quieren generar? Porque todos generamos impacto, ya sea nosotros a nivel individual como a nivel de empresa. El impacto puede ser negativo o puede ser positivo, pero todos generamos, lo queramos o no, algún impacto con lo que hacemos cada día. Entonces es importante entender cuál es el impacto que generamos, pero también cuál queremos generar. Entonces, esto es una masterclass, vamos a intentar hacerlo un poquito de forma interactiva, porque nos gusta también tener vuestra opinión y tener un poco esa interacción, ¿vale? Y escucharos a vosotros, que es lo que las empresas tienen que hacer también, escuchar a los empleados. ¿Cuál es el propósito de la empresa para la que trabajas ahora mismo? Esto es una pregunta para ti, para que respondas ahora. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Menti, y para esto puedes o en el teléfono, en el celular, o en la pestaña adjunta en el navegador, podéis ir a menti.com, y ahí tendréis que introducir, os pedirá un código que os voy a dar enseguida, y que sería el 4315761. Entonces, abrir el navegador, el teléfono, donde sea, menti.com, y utilizad el código 4315761. Y ahí podéis responder cuál es el propósito de tu empresa. Quizá la empresa no lo tiene claro, no lo tiene definido en la pared, ¿no? Ahí inscrito, o en un documento de cultura de la empresa. Pero para ti, ¿cuál es el propósito de tu empresa? Estamos viendo los primeros resultados: ayudar a las personas a emprender, movilidad sostenible, muy bien, pasión por la innovación que transforma vidas, súper inspirador, crecimiento de mi marca en conjunto con mi gente, contribuir al desarrollo industrial del país, desarrollar a las personas, libertad, muy bien, pasión, cultivar personas, movilidad sostenible. Bueno, tenemos ahí ya muchas respuestas que van llegando: llevar progreso a todos los rincones de Ecuador, transformar la industria siendo más humana e innovadora. Bueno, seguramente en muchas de estas empresas en las que tenéis estas respuestas tan inspiradoras, seguramente no hay ningún documento donde se vea esto. Quizá, en la mayoría no lo hay, sino es una percepción vuestra. Esto es un poco lo que me pasó a mí en mi carrera también. Yo al final me di cuenta que a mí nunca nadie me dijo cuál era el propósito de mi empresa, sino que yo, para poder tener éxito en mi trabajo, para poder hacer mi trabajo y hacerlo bien, tenía que descubrir yo mismo cuál era el propósito de mi empresa y saber qué valor yo estaba aportando a los demás. Hay muchos estudios, muchas investigaciones que podéis tener, a las cuales podéis tener acceso, estas de Ernst Young, donde se dice que no hay que escoger entre propósito y beneficios, sino que pueden ir de la mano, y de hecho van de la mano normalmente, ¿no? Las empresas con un propósito claro superan al resto de las empresas en la misma industria en un 42%. Y esto estamos hablando solo de números. El propósito es algo que está creciendo muchísimo. La gente ya no va a trabajar solo por decir, bueno, necesito una estabilidad financiera. Lo vimos en los datos de Juan Carlos. La gente quiere algo más, quiere hacer un impacto positivo en las otras personas o en el planeta. Incluso el Financial Times, esto es en 2019, octubre de 2019, su portada, la primera página del Financial Times, que es todo, digamos, basado en números,
nos decía que necesitábamos hacer un reseteo del capitalismo y que necesitábamos, los negocios necesitaban no solo generar dinero, sino también servir un propósito. Hay empresas que son un poco referencia en esto, ¿no? Una de ellas puede ser Unilever, que también estaba, yo creo, en la competición del employer branding. Y bueno, pues estos son datos de Unilever. Del 69% crecen, o sea, de las marcas con propósito crecen un 69% más rápido. De todas las marcas, Unilever es un grupo que tiene muchísimas marcas distintas. Pues las empresas con un claro propósito son las que más crecen con mucha diferencia, pero además representan el 75% del volumen de negocio total de la empresa, que es masivo. Y luego, bueno, pues no sé si conocéis esta empresa, Patagonia, que es un referente a nivel mundial de empresa liderada a través del propósito. Estamos hablando de la guerra, no sé por Ecuador, pero por aquí en Europa, la guerra del talento. Es difícil para las empresas encontrar talento. Y están como compitiendo unas con otras. Bueno, Patagonia no tiene ese problema. Patagonia tiene el problema de que demasiadas personas con talento quieren trabajar allí. Y ese es el problema que tienen. ¿Por qué? No porque ellos meten mucho más dinero en marketing para hacer mejor recruitment. No, sino porque ellos comunican tanto internamente como externamente a todos los niveles, a todos los shareholders, todas las personas, entidades, organizaciones que están involucradas con su negocio, ¿cuál es su propósito? El propósito de Patagonia es "We are in business to save our home planet". Estamos en el business para salvar el planeta. Y son una marca, bueno, de ropa, de accesorios, para deportes de aventura. Pero ¿qué pasa? Esto que veis ahí, "Don't buy this jacket", era también una página completa del New York Times en 2011, un anuncio en Black Friday, campaña de marketing, pidiendo a la gente que no comprase tanto, que no consumiese tanto, que nos íbamos a cargar el planeta, así. Bueno, ellos les decían a la gente, no compres tanto, reutiliza, lo que no quieras nos lo mandas y si no, se lo damos a otra persona, ¿vale? Bueno, con este anuncio, al año siguiente, sus ventas incrementaron un 30%, llegando a los 543 millones en 2012 y es una empresa que en 2017 ya llegó al billón de beneficios y ahora sigue creciendo, ¿vale? No buscan el crecimiento, el crecimiento es bienvenido, pero ellos tienen el propósito claro y tienen hasta una rama de la empresa que son activistas porque quieren reducir el impacto del hombre en el planeta y quieren salvar el planeta. También Salesforce, un gigante, su CEO, Mark Benioff, lo mismo, ¿no? También la misma frase. No estamos solo para generar dinero, sino que tenemos que generar un cambio en el mundo, tenemos que mejorar este mundo. Y eso es lo que la gente busca ahora para encontrar un trabajo. No solo, bueno, que me paguen un salario y ya está, sino que, bueno, yo quiero hacer algo más, quiero contribuir a algo mejor, más grande. El 60%, 67% de los colaboradores están más motivados, sienten pasión por su trabajo y están orgullosos cuando la compañía tiene un propósito claro. Los millennials, pues lo mismo, ¿no? Tienen 5,3 veces más posibilidades de quedarse en la empresa, de no cambiar tanto, que también es un problema para las empresas, que se quede la gente joven sobre todo, ¿no? El talento joven. Pues si tienes un propósito claro y se identifican con él, tienes muchísimas más posibilidades de que se queden. Y no solo ya los empleados, esto impacta a todos los niveles, también los clientes. 79% de los clientes son leales a empresas con un propósito claro, compran más, incluso aunque tengan los precios más altos. Esto es un ejemplo de una empresa un poco distinta del ámbito deportivo, de una empresa con propósito en su totalidad. Es un vídeo muy cortito, de 20 segundos, que lo voy a poner ahora mismo. Papá. Dime, hijo. ¿Por qué somos del Atleti? Esta es una campaña del Club Atlético de Madrid de hace ya bastantes años
pero esto fue un poco la primera vez que ellos comunicaban muy claramente que eran distintos, que eran únicos, que al final ellos representan a un tipo de personas en concreto, y cualquiera que trabaja en esa organización, ya sea desde los jugadores, entrenador, Cholo Simeone, la organización sabe a lo que va, sabe qué impacto generan. No van solo a jugar al fútbol, no tienen el mejor talento, pero ahora mismo tienen el mejor equipo. Y eso es a través de tener un propósito muy, muy claro. El propósito te da siempre ese extra, que no te puede dar otras cosas como el dinero, por ejemplo. Hay una historia de John Kennedy, del presidente de Estados Unidos, cuando él visitó la NASA, cuando en la NASA estaban trabajando en el proyecto del Apolo. ¿Vale? Y ahí cuando fue para allá y empezó a ver gente, a encontrarse gente, y le estaba preguntando a toda la gente, ¿y usted qué es lo que hace aquí? ¿No? Y él se encontró a un conserje y estaba limpiando los suelos en ese momento, y le preguntó también, ¿y usted qué es lo que hace aquí en la NASA? Y el señor dijo, estoy ayudando a llevar al ser humano a la luna. ¿Vale? Era un señor que al final se encargaba de limpiar y de mantener un poco el edificio, ¿vale? Pero a él le daba igual eso. Él tenía muy claro por qué se levantaba todas las mañanas para trabajar a esa empresa. El nivel de engagement, de motivación de las personas allí, pues reflejan un poco esto, ¿no? Y es algo que es difícil de conseguir, pero todas las empresas pueden conseguir en cierto nivel. Esta es la segunda pregunta que os voy a hacer, también usando Menti, la misma website, menti.com, mismo código, si no os los voy a dar otra vez. ¿Tú qué haces en tu empresa? Puede ser, oye, yo soy account manager, yo soy gerente de no sé qué, yo soy técnico de lo que sea. ¿Tú qué haces en tu empresa? ¿Vale? Piénsalo un poquito y ponlo ahí en 2 o 3 palabras. Por ejemplo, hay gente que ponía en otras cosas, ayuda a las personas, ¿no? Jefe de logística, ¿vale? Ese es digamos, el título normal, el rol normal, ¿vale? Pero ¿cuál es el de verdad? ¿Qué haces tú? ¿Qué impacto generas como jefe de logística? Como capacitación, coach, ayudamos a las personas, ¿vale? No es tu rol principal o el oficial, eso es, agrego valor, sino qué haces tú realmente con tu trabajo. Da igual que estés limpiando los suelos, que seas explotar sus fortalezas, haces que los productos lleguen. Quizá este es el señor del jefe de logística o la señora del jefe de logística. Muy bien. Desarrollamos personas. Explotar sus fortalezas, vaya inspirador. Aprendo y disfruto. Desarrollo a otros. Muy bien. Motivar. Va gente animándose ya. Ya lo van así haciendo. Inspirar a las empresas. Desarrollar, motivar. Bueno, vemos que al final, si a nosotros nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que realmente hacemos en nuestra empresa, quitándonos un poco del rol oficial, tan aburrido. Eso, ¿qué sensación nos da? Nos da una sensación un poco incluso de orgullo de lo que estamos haciendo. Y eso nos ayuda, si lo hacemos con nuestros equipos, nos ayudará a subir el engagement, cómo de conectados están con nosotros, con la empresa, ¿verdad? Y esto es un ejercicio que se hace con equipos, con empresas y con líderes, y realmente da esos resultados. ¿Por qué? Al final, los líderes, los gerentes, los managers, tienen un poder muy, muy grande. Ellos representan, ¿no? Hay este dicho de la gente no dejan las empresas, dejan a los managers, ¿no? Tiene un impacto, muchas veces se considera impacto negativo. Yo me voy de la empresa porque mi jefe, mi gerente, no lo aguanto más porque es un control freak y demás. Bueno, nosotros podemos crear como líderes, embajadores, liderando con propósito. ¿Cómo se hace esto? Pues parando de ser gerente, dejando de ser manager y pasando a ser líder, pero liderando con un propósito claro. Lo primero hay que hacer es ser accesible. Olvidarnos de estas jerarquías que hay, de que el jefe es el gerente, no puedo hablar con él porque es muy importante. Todo el mundo es importante, todo el mundo genera valor, da igual en qué puesto estén. Tenemos que ser accesibles, tener acceso también a las ideas de la gente. Lo vimos en los datos de Juan Carlos también. Muchas veces
los gerentes no escuchan las ideas de los demás porque piensan que ellos tienen que tener todas las respuestas y no es así. Estar presente. ¿Cuántas veces estamos nosotros como jefes con gente y estamos mirando el celular, estamos haciendo otras cosas y no estamos escuchando realmente a la gente que tenemos delante? Confiar, dar responsabilidad. Contratamos a la gente y ese proceso es donde tenemos que poner el mayor foco y saber si tenemos que confiar en una persona o no ya en el periodo de entrevistas. Una vez que lo sabemos y que, digamos, contratamos a alguien, tenemos que confiar y darle responsabilidades para que hagan errores y para que aprendan y para que se desarrollen, que es algo que al final vimos también que es una de las cosas que la gente más quiere. Tenemos que matar nuestro ego. Nuestro ego, sobre todo como jefes o gerentes, impide el crecimiento de las personas de nuestros equipos, pero también impide el crecimiento nuestro como líderes. Y nosotros no estamos para motivar a la gente. La gente se tiene que motivar a sí misma. Nosotros lo que podemos hacer es inspirarles. Inspirarles para que se motiven a dar lo mejor de sí, a darlo por ellos, por su equipo, por su empresa y por la gente a la que generan impacto. Escuchar de verdad. Eso qué difícil es, ¿no? Nos enseñan mucho a hablar, ¿no? Pero muy poco nos enseñan a escuchar. Y tenemos que escuchar, ¿para qué? Para saber lo que les importa. Al final, las empresas no es más que un grupo de personas que se unen para hacer algo en común, pero siguen siendo personas. El departamento famoso de recursos humanos muchas veces se tratan más a la gente como recursos, en lugar de poner el foco en lo otro, que es lo que realmente importa, que es el factor humano. ¿Qué les importa? Todos tienen una motivación distinta para venir a trabajar con nosotros. Todos. Como líder, como gerente, tenemos que saber cuál es esa motivación y hacer ese link, establecer ese enlace entre lo que a esa persona le importa, cuál es su propósito, cuál es el propósito de mi equipo y cuál es el propósito de mi empresa, de mi organización. Al final, os he preguntado cuál es el propósito de vuestra empresa. Mucha gente lo tiene claro, mucha gente no. La mayoría de las empresas no lo tienen todavía o no lo comunican bien. Pero al fin y al cabo, si vosotros miráis ahí un poco y reflexionáis sobre ello de una manera u otra, vuestra empresa seguramente estará ayudando a las personas a hacer algo, ¿vale? Entonces yo os animo a que a través de este ejercicio de descubrir el propósito de las empresas, no solo para vosotros, para sentir más orgullosos de dónde trabajáis, para ser embajadores de vuestra marca, pero también vosotros como líderes, para los directivos, para crear equipos de alta excelencia, que tengan un rendimiento mucho más alto. Descubrir el propósito de vuestra empresa, descubrir el propósito de vuestra gente y ver dónde podéis establecer el link. Y esa es un poco mi ponencia, mi masterclass. Para cualquier cosa me podéis contactar, estoy en LinkedIn muy activo y todas las preguntas que tengáis, pues ahora mismo estaré encantado de responderlas. Muchísimas gracias, Alberto. Realmente ha sido súper inspirador tu ponencia. Creo realmente también, como tú, que el propósito es muy importante a la hora de traer talento. Yo soy muy fan de Simon Sinek, un sociólogo famoso estadounidense, que desencriptó un poco este mecanismo de los millennials y los centennials y desarrolló muchísimo cuál es el sentir de ellos dentro de la compañía. Él menciona efectivamente en su libro, de hecho tiene un libro dedicado solo al propósito que se llama Empieza por el porqué, haciendo un símil con los grandes líderes de la historia moderna y sus causas, y como mucha gente los seguía más que por ser personas, porque se identificaban con una causa que creían valía la pena vivir y luchar, ¿no? Definitivamente es un punto a favor para todas aquellas empresas que comparten un propósito trascendental, y no hay nada más trascendente que la humanización, ¿no? Que poder desarrollar a las personas. Así que agradecido, vamos ahora al bloque de preguntas, ¿no? Y bueno, Sonia nos pregunta, ¿cómo aplicas el concepto del propósito al manejo de la carrera profesional?
¿Cómo aplicas el concepto del propósito al manejo de la carrera profesional? Bueno, es una pregunta muy, muy buena, muy amplia también puede ser la respuesta, ¿no? Hay que mirar un poco las condiciones de cada persona, ¿no? Pero al final, el primer paso es conocerte a ti mismo más, saber un poco más de quién eres, de lo que te da energía, de lo que te gusta hacer, ¿eh? Recuerdo un poco el diagrama del Ikigai, por ejemplo. Es un ejercicio que yo hago con clientes también para ayudarles a esto. Saber qué te da energía, ¿eh? Lo importante es intentar hacer algo que te guste hacer. Porque si no, nosotros pasamos muchas horas trabajando en nuestro día, en nuestra vida, y si lo pensamos, bueno, pues es mucho mejor hacer algo que te guste que no, ¿eh? Pues hay dos opciones para eso. Es saber lo que te gusta, igual no lo estás haciendo todavía, e intentar acercarte, aproximarte cada vez más ahí, ¿eh? Siempre es una ruta, a veces con más pasos o con menos, más larga o más corta, pero se puede siempre hacer. Y otra opción es aprender a amar o a que te guste algo que ahora mismo no te gusta hacer, ¿vale? Y valorarlo en la cierta medida. Entonces, siempre un poco en función de cada persona, cada circunstancia es un poco distinto, pero se aplica de esa manera. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Descubrir eso y a partir de ahí hacer un plan de cómo llegar ahí, ya sea tomando una forma o la otra. No, me parece fantástico, Alberto, porque has mencionado algo súper importante que a veces nos olvidamos. Nosotros somos seres humanos y escuchamos muchos, haz lo que amas. Pero como seres humanos tenemos la capacidad también de actualizarnos y de aprender a amar lo que hacemos. Y esa doble jugada es lo que a veces desencripta un poco este misterio que Sonia nos pregunta. Juan Carlos Rodríguez nos pregunta, ¿los líderes deben de cumplir un rol inspirador entonces? ¿Cómo deben ellos preparar a los miembros de sus equipos para ser futuros líderes también? ¿Esto es parte también del crecimiento profesional que hace falta? Eso está claro, ¿eh? Al final, cuanta más gente, cuanto más líderes haya que quieran crear un impacto positivo, pues mayor va a ser ese impacto, ¿eh? El problema principal del management tradicional es que hay una cosa muy importante, muy grande, que es el ego, del manager, ¿no? La persona que tiene que saber todas las respuestas, que tiene que tomar todas las decisiones y la persona que incluso no podemos a veces ni hablar con ella, ¿no? Ni compartir nuestras ideas. Eso es lo que mata el crecimiento y el desarrollo personal y profesional de las personas, de los individuos de esos equipos, ¿vale? Entonces, el primer paso es ser un líder de esa forma, reducir tu ego y decir, bueno, aquí el impacto será más grande no solo si lo controlo yo todo, sino si todo el mundo aporta lo mejor de sí mismo. Y mi rol no es estar encima de los demás diciéndoles qué tienen que hacer, sino estar con ellos y apoyarles a que ellos mismos se conviertan también a su vez en líderes. Entonces, el impacto es exponencial y al final es un poco la manera de hacerlo, ¿eh? Pero sí que el primer cambio respecto al management tradicional muchas veces pasa por reducir ese ego, reducir esas fronteras entre gerencia y los demás y hacerlo todo mucho más normal. Todos somos humanos, todos podemos aprender, todos podemos hacer errores, pero todos también podemos generar impacto. Cuanta más responsabilidad demos a la gente, más podrán desarrollarse, aprender y un mayor impacto podemos generar todos juntos. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Brenda Armijo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre propósito y misión? Y misión. Pues lo decía en mi presentación al principio. La misión es más lo que haces como empresa. Pues nosotros queremos no sé, proporcionar ropa de buena calidad de aventura para la gente que ama la aventura, ¿no? Pues eso podría ser un poco la misión de Patagonia, ¿vale? Pero el propósito es por qué lo quieres hacer, ¿no? Va un poquito más allá, un nivel. Y esto, pues también hablando de Simon Sinek, tenemos el what, el how y el why, ¿no? El qué, el por qué, perdón, el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que él explica en su TED Talk tan famoso también, que la misión es más bien lo que haces, es el what, el how es los valores, cómo lo haces, a través de qué valores, y luego el why, el por qué, es más el propósito, por qué realmente lo quieres hacer, ¿no? Entonces sería algo mucho más profundo que la misión, es lo que motiva la misión. Eso es, eso es.
Perfecto. Aida Sánchez nos pregunta, me gustaría hacer una consulta orientada específicamente al contexto ecuatoriano. Estamos profundamente golpeados por el desempleo. Lamentablemente, las personas no siempre tienen la oportunidad de escogernos como empresa. ¿Cómo podemos lograr engagement en ese contexto? ¿Cómo enamorarlos? Bueno, pues yo creo que es a través del propósito y del impacto. Lógicamente, hay situaciones más difíciles o menos difíciles, pero a todo el mundo le gusta saber por qué se levantan por las mañanas y por qué van a trabajar para tu empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, para la gente pues que no tiene trabajo también, esa búsqueda inicial. Al final tú tienes que buscar trabajo, da igual, sí o sí, digamos, porque quieres trabajar, ¿no? Bueno, pues es mucho mejor conocerte a ti mismo, saber qué tipo de trabajo quieres y poner todo tu foco, toda tu atención en ir en esa dirección, ¿vale? Y luego también está la opción de emprender, también, pues hacer tu propia empresa, empezar tu propia empresa. Hoy en día el Internet también nos genera muchísimas posibilidades para hacer negocio de forma virtual, para hacer a través de contenido, darnos a conocer. O sea, hay muchas formas viables de seguir tu propósito, pero al final yo creo que eso es un poco el factor común, ¿no? Siempre es mejor inspirar a la gente para que se quede en la empresa a través del impacto que generan y saber lo importante que es para ellos, qué es importante para ti. Miguel Ángel, pues para mí es importante ayudar a las personas. Bueno, pues yo como líder te hago ver que nosotros como empresa estamos ayudándolos de esta manera, de esta manera, de esta manera. Cada día con tu trabajo lo haces. Y eso es un poco la mejor manera para retener el talento. Perfecto, vamos entonces con la última pregunta, Alberto. Juan pregunta, ¿qué sucede si una empresa tiene un propósito falso? Es decir, si lo utiliza solamente como herramienta de marketing. Pues es una pregunta muy buena y lo hay, lo pasa. Esto aquí, si miramos hacia atrás, también, ¿no? Cuando se empezó a hablar de misión, visión, valores, hace muchos años, ¿no? Hubo unos pioneros que lo iniciaron porque realmente veían la necesidad de saber para qué estamos aquí, qué queremos hacer, cuándo nos vemos haciendo qué y cómo lo queremos hacer, ¿no? Luego eso lo empezaron a copiar todas las empresas y empezaron, no, nosotros también tenemos que definir nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión. Y entonces eso se generalizó. Hoy en día es muy raro la empresa más o menos de mediana, bueno, así mediana empresa, grande empresa que no tenga misión, valores y visión, ¿verdad? Bueno, con el propósito está pasando lo mismo. El problema es que hay muchas empresas que lo hicieron simplemente porque tenían que hacerlo, pero no es algo real, ¿vale? Los valores, tú cuando hablas con la empresa que trabaja allí, dices tú, oye, esos valores que tenéis ahí, en la pared incluso, eso o no lo saben o no los viven en la empresa. Y eso es contraproducente, porque al final, ¿qué pasa? Que el nivel de frustración de la gente entra en la empresa, tienen estos valores, esta es la misión, lo están haciendo todo muy bien, la cultura de la empresa, y luego te das cuenta de que eso no es real. Entonces la gente se te va, ¿vale? Pues con el propósito es exactamente lo mismo. Tiene que ser real, o debería ser real, porque si no, digamos que tendremos los resultados opuestos. La gente se frustrará más, verá que el por qué estamos aquí no es real y al final se te escapará el talento y te será más difícil encontrar talento nuevo, ¿no? Entonces, ¿lo hay falso? Por supuesto, como herramienta de marketing, por supuesto, pero al final y a largo plazo eso es contraproducente y seguramente hará mucho daño a la empresa. Sí, estoy también muy de acuerdo, Alberto. Realmente a veces cuando el talento empieza a ver estas incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, es cuando empieza la desilusión, ¿no? Eso es. Alberto, muchísimas gracias una vez más por todo tu conocimiento y experiencia. Sin duda ha sido sumamente enriquecedor para muchísimos de los aquí presentes y dará nuevas perspectivas al asunto de la marca empleadora para cada empresa. Te agradezco una vez más por tu presentación, pues, y esperamos tenerte en un siguiente evento. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a todos y espero haber aportado un poquito de valor y un poquito de propósito a todos los presentes.